tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema en que frente me haga quien venga contra mí. De seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria, cada vez que declaro el poder. Los muros se caen y las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Gloria a Dios. Qué hermosa esta palabra, el lenguaje Es un amuleto de suerte. es un amuleto. Es un objeto No es un objeto. que conmigo es la palabra. Es la palabra de Dios. Aleluya. Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente. Es fuerte. Es tu palabra fiel. El diablo se calla. Llama. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado, a mi favor. Y ahora canto victoria, Díselo al Señor. el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria, cada vez que declaro el poder. Declara su poder. Los muros se caen, los muros, y las puertas cerradas se abren. Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria, Siente su gloria. cada vez que declaro el poder. Declara el poder de Cristo. Los muros se caen y las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Dale la gloria a Dios. Primeramente, Iglesia Jesucristo el Ancla, con tu pastora y profeta Liliana Ariza Salamanca, el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe, hermanos. Qué bonito es las cosas que nosotros tengamos este lenguaje que es el Evangelio. Por eso lo predicamos, las buenas nuevas de salvación. Porque es llevar a todo el que pueda llevar tú a Cristo, entonces esa es la obra, estás haciendo la obra. La obra no solamente es estar sentado viendo películas bíblicas o solo leer la palabra para llenarte, también es dar de tu porción de lo que Dios te ha dado a otro. Entonces, bendito los pies que llevan las buenas nuevas, y las buenas nuevas es el Evangelio. Y esa palabra bendito es que nos bendice mientras el Señor nos encuentre dando una palabra, sosteniendo a un hermano.
mientras nos vea cómo Él nos edifica y nosotros ayudamos a edificar su iglesia, entonces estamos hablando el lenguaje de la fe. Te habla tu pastora y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, desde Bucaramanga, Colombia, una tienda del Señor que la mueve y la lleva conforme su santa voluntad, porque ella camina bajo la brújula del poder de su amor, que es el Espíritu Santo. Así que nosotros, tengo una prédica aquí, pero cuando tengo la Biblia aquí abierta, pues yo tengo que hablarte primeramente, decirte que yo te quiero hablar de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Todo está sujeto a Él. Todos los reinos, todo dominio, gobiernos, reinos, imperios, todo. Si te das cuenta cuántos imperios han pasado, pero el imperio de Dios está estable, porque somos un reino eterno, establecido por Dios, y el reino de Él es eterno y para siempre. Yo te quiero hablar hoy de la necesidad de que muchas veces queremos confrontar iglesias, personas, pero hasta que Dios, cuando nos llama, nos confronta, y por eso la confrontación no quiere decir que va a pelear contigo, no. Es que cuando su luz comienza a mirar en nosotros, comenzamos a ver cómo estamos. Le pasó a Pedro. Pedro bogó, tuvo palabra, estuvo con Jesús, tuvo la pesca milagrosa, pero algo pasó. Pedro tuvo que arrepentirse y reconoció cómo estaba. ¿Y sabe cómo sabía él que tenía que permanecer siguiendo a Jesús? Y en el camino damos cuenta que Pedro, en el camino, mostró su carácter, la imperfección, todo eso. Pero había algo en Pedro, que él tenía puesto los ojos en Jesús. Pero sobre todo, Dios le había puesto los ojos a él. Y lo que Dios le pone el ojo, que sea siempre para bien, hermano, para su bien, para hacer la obra. Nosotros pues tenemos que avanzar y seguir predicando en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, su palabra. Podemos parecer personas súper fuertes o delicadas. Dios escoge conforme lo que va a hacer. Él escoge personas pequeños como Gedeón. Mira, un grande como Saúl, pero Dios sabe a quién edificar. Se despojó, se hizo pequeño y se despojó para mostrar nuestras debilidades a Jesús, el dueño de todo el imperio, el heredero, el único Hijo de Dios que nos hizo coherederos, adoptados. De Él somos nosotros. Él es el primogénito que fue al Padre. Y Él nos llevó, por eso somos coherederos. Porque Él es heredero y nosotros, entendiendo que el altar Él es el dueño, nosotros somos siervos de un pueblo eterno, universal, que fue estrellas, que va a las galaxias, que viaja por las naciones, que hace tantas cosas. Y no nos vemos pequeños, porque tenemos que mirar que nuestra condición es que somos débiles para los poderes que sobrepasan las fuerzas humanas. Pero en Cristo Jesús, ahí está nuestra fortaleza. Amén. Y hay una cosa que me ha llamado la atención cuando leo la Biblia. Bueno, vamos a iniciar con esta palabra que habla del ministerio de los apóstoles. Y la encontré aquí, pues entonces vamos a dar esta palabra. Entonces dice aquí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, sierva de Dios Altísimo, militante de un ejército de amor de Dios, para bendecir hasta los confines de la tierra con el Evangelio, con su palabra. Dice 1 Corintios capítulo 4, el ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta es una carta para todos, hermanos. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. En cada uno recibirá su alabanza de Dios. Profunda esta palabra, porque no nos alabemos nosotros, que nos alabe y nos exalte Dios. Amén. Pero también dice aquí, amén. Pero también dice aquí, por esto, hermanos,
lo he presentado como ejemplo en mí, a Cristo. No, entonces, está esperando. Tome la gloria de Dios. Se tiene que ir. En el nombre de Jesús. Y vamos mirando que dice lo siguiente. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sé que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y Pablo, un hombre que tenía ciudadanías para andar por donde quiera libre, no comprar, era nacido y era romano, pero era judío. Pero Dios nos quita los romanos, los judíos, para hacernos de Cristo, para darnos una ciudadanía eterna. Amén. Y dice aquí entonces el apóstol, y es porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? O sea, qué bonita esta palabra. Y hay que meditarla. Amén. Porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros, apóstoles, como postreros. Dios ha exhibido a su iglesia, por eso dice Apolos. Apolos, la iglesia de Cristo. Dice Pablo, yo la siembro. Yo te puedo sembrar una palabra, pero el apóstol de apóstol y el pastor del príncipe de los pastores, su majestad y alteza Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, a ese tú y yo predicamos, y el que nos justifica es Él. Amén. Y dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados de muerte. Por eso Jesucristo es el apóstol de apóstoles, porque fue el primero en morir para poder darnos vida. Y mira la característica del apóstol. Amén. Amén. Y dice, porque pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No escribo esto para avergonzaros, dice él. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces tú eres hijo de Dios, Padre nuestro. Aún Jesús no dijo, llámenme Padre, no. Yo soy el Hijo. Amén. Y dice que el que nos engendra como hijos de Dios es nuestro hermano mayor, Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Pero hay una forma, por medio del Evangelio. Por eso tenemos que predicar. Cuando dice Jesús, pero es que ¿cómo se han dado cuenta? ¿Dónde está que venga el reino? Pero si no se han dado cuenta que el reino de los cielos está aquí. Él llegó diciendo, ya se ha acercado el reino de los cielos. Y Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y estaba ahí, el reino abierto, Jesucristo, del Padre aquí en la tierra, enseñándonos a orar. De eso es la humildad. Seguir a Dios no es predicar, sino es llevar las almas a Cristo. Todo el negocio de mi empresa como llamada a Dios es llevar las almas a Cristo. Yo te puedo hablar de muchas cosas, pero solo te tengo que hablar de un nombre, Jesucristo. Amén. Pero también dice aquí, por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder en que andan envanecidos. Pablo estaba en el Espíritu y él podía estar preso, podía estar en cadena. Pedro podía estar, a Pablo o los llamados apóstoles podían estar donde estuvieran, pero ellos caminaban con el cielo abierto. Y quiere decir que la información que tenían no era por boca de hombre, porque algunas veces también llegan, Dios usa. Pero también las visiones muestran a Dios cómo estaba la iglesia, cómo estaban sus hijos. Y a Pablo no le temblaba la mano para decirle cómo estaba, porque él sabía la espada que tenía al lado. Amén. Y él no lo hacía por eso, sino porque él había visto los cielos abiertos. Por eso la iglesia camina con los cielos abiertos. Dice que, ay, que yo tengo a Dios porque tengo todo. Bueno, aquí está una referencia de Pablo, que iba dando tanto, formando, haciendo iglesia, haciendo todo. Pero él estaba hablando la vida de su apostolado. Y la vida del apostolado, dice, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, poetas de amores. Amén. Porque la gente ve con esas vanas, Dios, espere que yo llegue allá, que yo cuando llegue allá voy a ver qué es lo que hay. Para que me va esas cosas vanas que tú sigues y usted está siguiendo. Porque ustedes no fueron engendrados por obra de hombre, fueron engendrados y llamados por obra de Cristo para predicar el Evangelio. Llegaron a través del Evangelio que yo predico. Amén. Amén. Démosle la gloria a Dios. Entonces, está en contra, hermano. Yo la predico. Amén. Y dice, por tanto, luego me imitéis a mí. Lo que se acuerda Pablo siempre, hermano, Señor, quítale. Pablo se acordará todo de dónde lo sacó Dios. Cuando nosotros se nos olvida de dónde lo sacó Dios, es difícil imitar a Cristo. Porque vamos a querer que otros nos imiten es a nosotros. Y ahí está el peligro del hombre de Dios. Porque el hombre de Dios tiene que tener puestos los ojos en Cristo. Enseñar a la persona a llegar a Cristo. Y aunque dice que todo lo que padece y todo lo que pasa, él dice, no importa, pero después que arrebate a uno, hay victoria. Uno necesario para transformar una ciudad. Yo me estaba mirando un evangelista que dice que él buscaba, que él caminaba y ¡pum! Encontraba el mayor evangelista de este tiempo. Creo que es... bueno, dejémoslo ahí. Y ese hombre dice que él necesitaba, y él predicaba y esto, y su espíritu lo movió hasta que Dios lo movió al lugar y lo posicionó. Y hay gente, hermano, que cuando Dios llama, no va a llenar las expectativas del hombre, porque tú y yo estamos llenados para las expectativas del hombre, que el hombre es carne, es vanidad. Él lo está diciendo. ¿Quién los confundió? Déjame que yo llegue allá para saber cuál es el espíritu que los está moviendo a ustedes. Amén. Y dice, dice, porque, por tanto ruego que me imitéis. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Como quien dice, envío un mensajero que es fiel a Dios, que es amado, que ha sido procesado, que conoce a los apagados y a los prendidos, de manera que les recuerde. Y hoy el Señor nos está recordando a todos cómo nos instruyó y cómo llegó a nuestras vidas. Amén. Que no se nos olvide que tú y yo no somos papelotes del mundo.
que somos todo lo que dice, pero tú y yo somos ministros de Dios. Yo no sé, porque que recuerde, venimos de un reino, de un príncipe que formó Dios en Génesis 17. Les cambió el nombre y les dijo, bueno, tú te vas a llamar Padre de Naciones y tú, Sarai, serás Madre de Naciones. Que no vendrán, mira, que no vendrán de otra parte en lo que yo voy a darles, sino vendrán de mi simiente, de la de Dios, que la puso en Abraham. Amén. Y luego Jesucristo vino a salvar. Yo no voy a pagar un precio de sangre para una promesa. No, Él sabe los contados. Solo espera que tú y yo lleguemos a esa obra de amor del Señor. Amén. Dice aquí el Señor. Amén. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Cuáles son los poderes que te quitan el tiempo de marido? ¿Cuáles son esos que te hacen creerte que el ministerio de Cristo es un ministerio soft? Tú no sabes que tú y yo estamos poseyendo y somos conquistadores de la tierra. Tú no sabes que estamos en guerra todos los días. Tú no sabes que nosotros como hijos de Dios seremos atacados, vituperados, todo aquello. Pero si no te ataca, no te hace nada, eres del diablo. La fe, la espada de la fe, no te está diciendo, porque yo no estoy diciendo que no vas a tener paz. Sí, pero cuando eres llamado como ministro y del Señor, tú estás llamado a conquistar. Ay, no, a mí no me pasa nada. Entonces yo no, hermano, si a ti no te pasa nada, estás llamado a hacer intercesión. Estás llamado a predicar la palabra. Si a ti tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Si a ti, no estoy hablando que debe sucedernos cosas malas. Pero hay épocas, hermano, en que Dios te levanta la batalla y tú tienes que estar en la batalla. Hay tiempos en que de paz, en que si no es tiempo de paz, debes estar leyendo la Biblia y predicando la palabra. Para que no se pierda lo que Dios puso en ti, ni que puso en ti, tu descendencia, tus generaciones. La espada de la fe. Acuérdate los libros de Jueces, que pasaba un tiempo de paz. Se olvidaban de Dios. ¿Por qué nosotros, si estamos en tiempo de paz, pues entonces prediquemos a Cristo? Y si estamos en tiempo de guerra, prediquemos a Cristo. En todo tiempo ten puestos los ojos en el Señor. Porque a veces los tiempos de guerra vienen y muchos caen porque no se preparan sino por el milagro. Digo Jesús, ¿y dónde están los otros 9? Vino un extranjero a darle. No, y menos mal que le alegró ese extranjero el corazón a Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Se fueron con el milagro. ¿Y dónde? Porque la gente busca milagros. Pero el milagro mayor que tienes tú y yo es la vida eterna. Amén. Amén. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, aquí está escrito en la Biblia, pronto iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, no. Hay gente que habla, pero Él va a hablar de poder. Él dijo, vamos a enfrentarnos a ese poder que se quiere ministrar allá, con el poder y la autoridad que me dio Dios, porque a Dios nada le es oculto. Amén. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Dios te dio la autoridad para predicar el evangelio, para embellecer su iglesia, para perfumar la tierra, regar de su sal la tierra, que es su palabra, porque vienen tiempos del fin. No estamos para predicar y tener a las personas en una silla 30, 40, 20 años buscando un ministerio con tanta gente desubicada. Hermano, en todos los estratos sociales, Pablo le predicó a gente muy rica, y pobre, muy pobre. El evangelio es para todos, pero para el que lo quiera. Pablo, un empresario, hombre rico con poder, dejó todo porque conoció los cielos abiertos. Y cuando Dios te abre los cielos a ti, no importa lo que pasa, tú levantas tu bandera y sostén la promesa, porque dijo a Job, espérate, estoy pasando esto, denme el palo, mis amigos critíquenme, pero mi promesa la tengo asida, no la cederé. Amén.
Esta carta estaba dirigida a una iglesia que él había fundado. Amén. ¿Qué queréis? Dijo 21. Porque iré a vosotros con vara o con amor y con espíritu de mansedumbre. Amén. Pero él comienza a hablarle a los corintios lo que había, fornicación, qué cosas que se estaban mezclando, que aunque tenían a Cristo, no predicaban, pero estaban mezclándolo. Y dice, esperen, le voy a mandar a Timoteo adelante. Pero atrás voy yo. Pero yo no voy a ir, sino que les voy a sacar ese poder vanidoso que tienen y que quieren mezclar la palabra. Y ese es el mensaje mismo de Juan, el capítulo Apocalipsis 2 y 3. El mensaje a las 7 iglesias. Amén. Porque cuando tú mezclas, estás hablando de incredulidad. Y hay un litigio de Dios contra ese espíritu de incredulidad. Amén. Amén. Este es el apóstol Pablo. Pero Jesucristo le dijo lo siguiente a las iglesias, que es la prédica. Señor, gracias por llevarme a esa palabra. Y que nosotros queremos decir, no es que el mundo es así, que es así. Pues no, porque dice que tú y yo somos vientre y lomo, venimos de un lomo bendito que perdió la fe y no buscó incredulidad, sino que creyó. Salió de tierras fértiles, pero que eran infértiles en presencia, tierras de Ur y Media. Pero formó un pueblo a través de un hombre que fue obediente, salió, predicó a su casa, a su familia, era amigo de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser amigos de Dios. ¿Quién te, como dijo Pablo, pero usted qué les predicó? ¿Quién le está metiendo esas ideas a ustedes? Mira lo que estaba hablando Pablo, que el evangelio es poder. Y él dijo, ¿cómo quiere que vaya a ustedes? Dios envió a un hombre de orden, Timoteo, y a otro le envió a Tito. Pero Dios te puso a ti y a mí en nuestras casas, hogares o en la iglesia a predicar su palabra, o te dio un ministerio para ver. Y mírense, con vara o con amor y espíritu. ¿Cómo quieres? ¿Qué queréis? Ese es el carácter de la iglesia. Yo no he padecido, yo no he pasado y yo no puedo tirar a la borda un precio de sangre que es la sangre del Cordero inmolado. Porque Él subió y recibió hasta la diestra del Padre y nos dio autoridad y a mí. Y la única autoridad que nos mandó fue a predicar. Y que Él está allá con nosotros siempre, nos dio autoridad. Y Pablo, muy buen discípulo de Jesús. Amén. 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 Démosle gloria a Dios. Se me cambió aquí esto acá. Amén. En nombre de Jesús, Jehová reprenda. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Predicar. Predicar la palabra. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Predicar a Cristo. Es la palabra de Dios. Tú y yo estamos invitados. Amén. Tú y yo estamos invitados a predicar. Tú y yo estamos invitados a andar con esa corona. Tú y yo somos corona y espada de justicia. Eso fue lo que tenemos tú y yo. ¿Qué te sacó a ti? ¿Qué te sacó a ti del ministerio? ¿Qué te sacó a pensar y coger a tus pastores? Que ser más que Pablo. Pablo le dio autoridad a ellos. Pero espérense, yo tengo la autoridad de Cristo. Ustedes tienen la autoridad que Dios me dijo para formar iglesia. Tienen la autoridad como iglesia, hijo, porque todos los llamados. Pero una cosa es lo que Dios llama, escoge. Y Él le dijo, tengo uno que es formado. Joven para el mundo. Joven para ustedes. Pero es amado y es fiel. Amén. Y Dios conoce a esas personas que tienen ese espíritu de fidelidad y que son personas que de verdad buscan agradar a Dios. Amén. Damos la gloria a Dios. Las 7 iglesias, hermanos, habla porque a cada una tenía lo suyo. Pero dice en el capítulo, me dio otra predica, santo, en el nombre de Jesús. Y yo tengo que hablar lo que Dios me dice. Pero tú y yo somos hermanos, una iglesia.
llena de bendiciones. Es tanto el poder que le dije, Dios le dio a ustedes, pero ¿quién lo mezcló? Y lo mismo nos dice el Señor por medio de las revelaciones de Juan y Apocalipsis. ¿Por qué piensas tanto cuando lo que está escrito es lo que te debe dar? ¿Por qué tú me trastornas y le metes comas y puntos a lo que yo tengo? Cuando tú tienes que predicar es el poder que yo y la autoridad que yo le di. Decirle que ustedes son unos conquistadores y que los confines de la tierra, hasta que no sea predicado el lugar último que Dios escogió para los confines de la tierra, entonces, hermanos, vamos a ver tiempos terribles, desolación abominable, como dijo Daniel, y como lo dice Apocalipsis, y como lo dijo Jeremías. No te creemos, 70 años de desolación van a tener, no te creemos, ¡pum! Para allá fueron, 70 años de desolación. Pero sí, la vara que Dios usó, Babilonia también la derribó Dios. Porque Dios nos ama y es un padre disciplinador. Amén. Dice que había una iglesia. Miren, hermano, me llamó una iglesia, pero no la quiero predicar. Pero era una iglesia y estaba tan tremendamente contaminada la de Teatiro. Yo te voy a hablar de otra. Y dice que la profetisa que tenían era Jezabel. Dejaban que ellos ensayaran costumbres idolátricas y se les exhortaba en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 18 y 29. La estaba exhortando el mismo Jesucristo. O sea que hasta el final el Señor nos está exhortando que no copien las costumbres del mundo. Porque el enemigo se va a infiltrar en pensamientos. Y esa fue la palabra que me dijo el Señor. Por un pensamiento entró en Judas. Por un pensamiento, por eso te reprendo, Satanás, le dijo al mismo Pedro, porque Jesús conoce las obras que no quieren que la iglesia cumpla el propósito de Dios. Y no era que Pedro, sino que se mete por un pensamiento, por un carácter, porque hay otras personas que no cambian el corazón, parecen, pero no son. Pero dice que había una, hermano, esta me llamó la atención, que yo te espero que tú la prediques porque yo no voy a hablar de esta, pero se llama la de Teatira. Y dejaban que Jezabel ministrara. Yo no sé qué pensamientos están ministrando tu vida, porque no todo lo que es de Dios es de Dios. Dios lo conoce, se lo está diciendo a una iglesia, la de Corintios. El mismo Pablo, pero también hay una de Pérgamo. Había una iglesia que había sido asentada, hermano, porque no creas que la iglesia está asentada en lugares de oscuridad, donde está un trono satánico, un trono de Satanás. Y para eso Pablo le dice eso. Amén. Porque hay que cuidar la santidad, hay que cuidar la administración, pero es un administrador de los misterios de Dios. Y yo también, porque eso es para mí. Amén. Y habla que la iglesia de Pérgamo, que se habla en Apocalipsis, es una de las 7 iglesias de Asia. Y el apóstol Juan dirigió una carta. Amén. Pérgamo era una ciudad conocida, el centro de culto de varios dioses paganos. Por eso, si no te hagas imágenes. No, pero es que esta imagen sí, dijo el hermano. Yo digo, no te la hagas. Entonces, no la vamos a mezclar. Mézclala. Pero entonces, no va a estar en el libro de la vida, sencillo, hay que hablar claro. Y no es que te estés juzgando, sino es que si tú no lees la Biblia, te van a mezclar tu fe. En ninguna iglesia dice que vas a encontrar perfección, solo en Cristo. Pero Pablo, Dios dice, las iglesias son formadoras de hombres para Cristo, para edificar una sociedad que Cristo está preparando, un remanente que predica su palabra, para cuando Él retorne, te encuentre algo, señores. Y dice que Pérgamo, culto a dioses paganos, y dice que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. O sea, mira la iglesia esa en que estaba. Tenía luchas, persecuciones. Amén. Dice que esta iglesia destacaba por su persecución. Y el llamado era no tolerar las falsas doctrinas, enseñanzas de Balaam y los nicolitas. Tú sabes que Balaam era enemigo del pueblo de Dios y dio la boca y dice que nadie puede maldecir lo que es de Dios.
Y los nicolaitas, hermano, entonces yo también te quiero hablar de ellos ahorita. Porque ellos eran los que estaban contaminando en una iglesia. ¿Y qué les ocultó a Dios? Mira lo que tenían ellos. Su diosa era Atenea. Por eso Pérgamo fue instalada ahí para llevar el mensaje, un nombre que se llama Cristo, para que esas ciudades digan que no fueran predicadas. Que tu casa, tu hogar, tus amigos, tus vecinos, no se te predicó el evangelio. Y no para rezarlo y después matar a 10 con tu piedra de tu boca. Es para que tu corazón deje de ser una piedra y tu boca sea dulce como la miel para ganar almas para Cristo. No, esta dice que causaba persecución, y quien persigue, cualquiera que persigue, o Balán es testimonio, Balán era fornicario, Balán, Dios lo mata. ¿Sabes por qué? Porque desvió al pueblo de Dios. Amén. O sea, era un profeta que conocía a Dios, pero perdió por dinero, por la vanidad, por la idolatría, por amor al dinero, vendía sus dones. Y dice el Señor que los dones que son tus utensilios no los puedes poner al del mundo, sino de la salvación de las almas. Amén. Y los nicolaitas estaban bien, tremendamente. Esa iglesia le tocaba un trabajo muy duro. Dice que la diosa de ellos, de Pérgamo, dice, era Atenea. Dice que ella es la madre de los gigantes. Dice que separa al gigante al cineo de la tierra, la cual es de la madre de los gigantes. Y dice que son inmortales. O sea, mira con todo lo que estaban ellos alrededor, con cuentos. Y con lo que tenía la iglesia de Pérgamo combatir. Amén. Y dice que esos pensamientos eran gigantes, o sea, que la fornicación eran fuertes. Y se contactaba, dice que eso se contactaba con la tierra. O sea, que ella también tenía, esas son fábulas, pero a nosotros es verdad. Pero lo que se mueve en los aires, todo lo arma el diablo, Satanás, porque ahí tenía el trono Satanás. O sea, que esa iglesia, tú le puedes decir, pero tenía eso ahí. Pero mira con lo que ella estaba peleando. Dios la puso ahí. Y la iglesia de Dios, que te ponga Dios, aunque tú parezca que no estás ganando, estás ganando. Porque tú estás haciendo brecha, estás parado allí. No has cambiado tu corazón, y aunque traten de derribarte, Dios, se meten con Dios. Pero dice que si permaneces fiel. Timoteo fue enviado por ser amado y fiel. Amén. Amén. Y dice entonces, aquí, vamos a leer acá que quiero. La iglesia de Pérgamo es un llamado a la perseverancia en medio de la fe, en medio de la persecución, a tener una pureza doctrinal, advirtiendo contra las falsas enseñanzas. Pablo se hacía, pero vamos a enviarle adelante a Timoteo. Pero ¿sabes dónde vienen los nicolaitas? Son creencias, origen y creencias. El mundo te va a formar una sabiduría, un conocimiento, pero dice Isaías 44, que de sabiduría necia de hombre, él la hace como nada. A los adivinos hechiceros los enloquece. Porque nosotros andamos bajo un poder universal celestial, que es el imperio que pisa los reinos y los imperios de la tierra. Por eso pasan. Pero el que permanece firme es su palabra. Amén. Esa es la prédica que nosotros necesitamos. Volvernos hombres de fe significa que si Él te da una palabra, tú tienes que alimentarla con la lectura. No te puedes decir, Pablo dice que estaba escrita. ¿Quién te sacó de allí? No es que yo llegué ahí porque me hizo el milagrito y me hizo el milagro. Muerte. Porque tú estás llamado a la salvación. Y si tú conociste, dice que Él se despojó de su gloria una vez, no lo va a volver a hacer. Él viene entre las nubes para llevarnos a su presencia, para hacernos y mirar desde esas nubes, hermanos. Es algo impresionante. Y el Señor te está diciendo hoy, Pablo le dijo, ¿cómo quieres que vayan de ti con mi vara y con la vara de Jesús de hierro? ¿Quieres con vara, tú escoges, o con amor y espíritu de mansedumbre?
necesita es que nos levantemos, porque somos escuderos de un ministerio donde el príncipe y el capitán de esta iglesia se llama Jesucristo. Y tú y yo servimos a un reino que no se parece a ninguno, esto es imitación. Jesús dijo, los cielos se han abierto cuando tienes a Jesús. Pero el enemigo va a tratar que tú permanezcas en las nebulosas y en la oscuridad del mundo. Amén. Dice que los nicolaitas eran una secta cristiana primitiva. Por eso tenemos que leer, tenemos que mirar los entornos. Pero Dios nos dice de dónde eres tú y dónde somos yo. Efesios nos dice clarito que nosotros somos adoración y alabanza para Dios. Esto no es un cuento. Hermanos, hoy estaba mirando que cuando estuve allá en Bali, hay algo que Dios no mira en el corazón. Yo ni siquiera miro a las personas por lo que puedan estar haciendo. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno. Pero después que Dios te llame y te busque, y tú tienes un encuentro en Jesús, no vuelvas atrás. Van a ir mucha gente a la iglesia que van a estar como los nicolaitas, que van a estar como los Balaam. Pero son desviadores. Por eso Dios los mató. Por eso Dios los acabó. Amén. No vendas tu ministerio. El ministerio de tu casa, el sacerdote de tu casa, madre, sacerdote de tu casa. Enseña a tus hijos en tu casa. No hay cosa más linda que cuando alguien te dice de tu casa, gracias porque siempre nos enseñó, siembras en mí que Apolo la riega. Amén. Pero dice que los nicolaitas eran una secta primitiva cristiana mencionada en el libro de Apocalipsis. Los cristianos consideraban heréticos. Se les acusaba de practicar la inmoralidad sexual y de comer carne ofrecida a ídolos. Por eso cuando tú celebras fechas a ídolos y toman esa comida, mira dónde están, ves y vete a los nicolaitas. Yo tengo que predicar la verdad, y la verdad está escrita aquí en la Biblia. Por eso es que ellos están allí. Por eso tú puedes aceptar, pertenecer. Tú puedes decir, pero ¿cómo así? Lee la Biblia. Y cuando leas la Biblia, coja un libro de historia, un diccionario. Sea un buen discípulo. ¿Sabes por qué lo de Pablo fue acelerar? Porque Pablo había sido preparado en todo. Y bueno, tienes preparado en todo esto. Bueno, venga, te voy a acelerar. Porque todo lo que tú tienes, toda la sabiduría, idiomas, conoces el Pentateuco, esto, aquello, pero tienes algo que persigue esa lectura. Y Dios lo limpió de tal forma. Jesucristo lo preparó como su discípulo. Personalmente lo preparó, lo llevó al desierto y lo sacó para nunca más volver atrás. Cuando Dios te saca de algo, nunca más volver atrás. No complazcas a uno. Esto es para todos, esto es para la iglesia, hermano, pero también para nosotros como padres. Amén, que nosotros tenemos que estar avistados en la televisión, en lo que está pasando, tener un carácter. Si tú ves que tu fe está siendo violada, vituperada, aún dentro de tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tú mantente firme. Porque es que esa firmeza te va a dar eso. Pablo era padre de esa iglesia. Le va a mandar un hijito para que vean el testimonio de lo que debe ser un hijo de Dios. Que yo soy hijo de Dios porque Dios me ama, Dios sí. Pero esa iglesia la estaba pasando bien porque estaba en fornicación. Se les acusaba de predicar la inmoralidad sexual y de comer carne ofrecida a Dios. Se cree que fueron liderados por Nicolás, uno de los 7 primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén, una secta. Y dice aquí, hermanos, que los nicolaitas, amén, dice que la atención fue porque ellos permitían. Amén. Y hay cosas que tú no puedes permitir ni que entren a tu casa. Y eso es lo que está diciendo también Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Amén. Nicolás el diácono, no es que era diácono, sí, pero pregunta diácono de qué, porque aquí hay pastores del mal. ¿O no lo sabían? Ellos imitan todo lo del reino de los cielos. Es que, amén. Y Nicolás el diácono, dice que la tradición señala a Nicolás el diácono como fundador de esta doctrina. ¿Y qué era lo que predicaba? La inmoralidad sexual. Acuérdate que estamos hablando que viene desde donde estaba el trono de Satanás allí. Y nada menos que con Balaam tratando de entrando, haciendo la vuelta, y los nicolaitas.
Parecen, pero no son. Y nosotros no podemos parecer. Nosotros tenemos que ser semejantes, seguir la semejanza a Cristo. Amén. Se les acusaba de predicar la inmoralidad sexual, lo que contradecía la doctrina cristiana de la pureza. Ay, que les va bien, que les vaya bien, pero quise Salmo 33, les va a ir bien, pero date la vuelta y no lo vas a encontrar. Amén. Comer carne ofrecida a ídolos. Amén. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice aquí? Dios te bendiga, hija mía. Comer carne ofrecida a ídolos. Se les acusaba de participar en prácticas paganas al comer carne ofrecida a los ídolos, lo que era considerada una forma de adoración a los falsos dioses. Sigan haciendo fiesticas a los santos, porque tú y los santos somos tú y yo. Pero la única fiesta que tú debes preparar son las que están escritas en la Biblia y están escritas por Dios. Y aún así Jesús dijo, lo único que tú tienes que seguir es seguir a Cristo, hablar el Evangelio, predicar el Evangelio. Porque aquí está hablando Pablo, que él no conocía otro poder. Le dice, porque iré pronto a vosotros, 1 Corintios capítulo 4, pero pronto iré a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, porque la demagogía, la idea de los hombres, ay sí que habla bonito, es que sí, pero Dios conoce el corazón. Habrá pueblos y reinos, pero habrá gente que Dios necesitará y transformará esos reinos, hermanos. Hay personas que tú dices, pero están en la inmundicia, tú lo ves ahí, pero esas personas, después que a Dios le agrade, ahí no nos metamos nosotros. Pero Pablo estaba diciendo a Corintios que estaban, ¿cómo estaban? Desde el capítulo 5, el capítulo 6. Pero claro que estas cartas de exhortación tuvieron su efecto. Porque también Tito le llevó buenas noticias a Pablo. Amén. Vamos mirando nosotros aquí, que dice que libertad cristiana. Sigan. Aquí está claro, yo lo predico. Pero dice Pablo, ¿cómo quieres tú que te arregle la vuelta a Dios? O si Dios te llamó y te comenzó conmigo y te volviste a tratar, te puede arreglar disciplinar con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Amén. Esta carta es para nosotros, para recordarnos. Fue enviado a ellos Timoteo para recordarles su fe. Amén. Amén. Ellos van a tratar de infiltrar la iglesia. Van a parecer cristianos, pero no son cristianos, son fornicarios. Y yo estoy hablando de religión, te estoy hablando de un carácter. Porque el verdadero cristiano se conoce. Y aunque traten de decir que tú que estás mal, hermano, marcha conforme Dios te dijo, escucha la voz de Dios. Amén. Pero también dice aquí que la libertad cristiana, se decía a los nicolaitas, interpretaban la libertad cristiana como un permiso para la inmoralidad, argumentando que no había necesidad de restricciones. Dios es claro, hermanos. Dios es claro. Dios conoce lo que tiene su perfume y hasta los que están vestidos como Él dice que vista. Dios nos conoce a todos. Por eso Pablo les envía a uno que le iba a poner el escaneo llamado Timoteo. Pero él no necesitaba el Timoteo. Él le iba a decir, antes que yo vaya, le voy a mandar en que le recuerda cómo se presenta un hijo de Dios, cómo debe andar un hijo de Dios. Amén. Pero también dice, amén. Y dice que hay dos iglesias, dice que el aborrecimiento, la iglesia de Éfeso es alabada por aborrecer las obras de los nicolaitas. Amén. Pero reprende a esta de Pérgamo, ¿por qué? Porque permitían que esa gente sostuviera dentro de la iglesia sus pecaminosas deseos. Entonces lo que está diciendo es que el espíritu de los nicolaitas y los de Balaam son personas que desvían los caminos, que aunque estén en la iglesia, están fornicando. Y por mucho que tú quieras hacer la obra, tienes que soltar. Y si no les gusta, hermano, con todo es suficiente que tú le ganes a Dios.
Pero tú ves que vas a tener tanta gente en una iglesia que está pervirtiendo el derecho. Que te puede contaminar toda la iglesia. Que a veces solo entran para ver, voy a entrar para que digan que entro en la iglesia, pero no han cambiado el corazón. Están fornicando. Y fornicar no solamente la parte sexual, el pensamiento. Amén. Amén. El pensamiento, hay que cuidar la mente y tener la mente de Cristo. Si nosotros hemos recibido a Jesús y nosotros estamos asistiendo a la iglesia, Dios no puede ser engañado. Y eso se lo está diciendo Pablo a la iglesia. Amén. Porque desvía la pureza. Y lo que algo perdió Satanás fue la pureza. Dice que estaba en el trono de Satanás. Era tan oscuro, hermano, que todo lo que se movía era tan fuerte que porque Balaam era vidente. O sea, aquí la iglesia como que está caminando, ¿por dónde? Vidente, hay en todas partes. O sea, ellos imitan al pueblo de Dios. No, que yo veo, Balaam era vidente, caído pero vidente. Iba a maldecir el pueblo de Dios. Espérate, tú no puedes maldecir lo que yo llevo con un propósito. Y al final nos damos cuenta que él en el camino desvió al pueblo de Dios, lo mató, le metió las mujeres de ese territorio. Canaán significa, hermano, tierras pecaminosas, pero que Dios te envía a ti como pueblo de Dios a no ser parte de Dios, sino a derribar y tomar y conquistar ese territorio. Y ese es tu territorio y tu bendición, porque Abraham estuvo, se contaminó. Tú estás llamado a conquistar territorios, pero el primer territorio que tienes que conquistar es tu corazón, porque está tu corazón, ahí está tu tesoro, ahí están tus pensamientos. Por eso los pensamientos se estaban mezclando con sectas y con personas con costumbres fornicarias. Y fornicación puedes desglosarlo tú como quieras, pero es trono de Satanás. Amén. Y dice que si se interpretan los nicolaitas, desviaron de la pureza moral y doctrinal cristiana que los llevó a la condena. O sea que Pablo lo dijo, ¿cómo quieres que Dios los arregle? Porque si un día conociste a Dios, dice Hebreo, Dios, no vuelvas atrás. Si un día conociste la luz, no vuelvas atrás. Si estás pasando necesidad, algún conflicto, no vendas tu ministerio, no vendas tu casa. Porque el enemigo no va por ti, va por todo lo tuyo, por ti, por tu casa. Porque tú eres semilla de pureza, de santidad. ¿Te das cuenta que Dios nos apareció a todos? Porque desvían al pueblo de Dios. Y en Cristo Jesús, hoy con todo espíritu de Balaam y todo espíritu de Nicolaita y todo aquello que quiera interponerse entre el propósito de Dios por vanos deseos, sea el Señor reprendiéndolos, quitándolos, Señor, sacándolos, descubriéndolos. Avergüénzalos, Señor, y desnúdalos, Señor, para que al menos de esa forma, avergonzados, puedan decir, voy a cambiar. Dios puede, dice que el Señor, hermanos, no puede estarse acercando a Sodoma. Tenía todo, pero se acercó hasta que quiso estar en la ciudad. El pecado te llama de a poquito hasta que estás metido en él. Y cuando estás metido en él, te mata a ti a tu descendencia. ¿De dónde vienen los moabitas? Las dos hijas de Dios dieron dos descendencias aborrecibles a Dios. Porque sí. ¿Por qué? Porque él de buscar la santidad se metió en una cueva y sus hijas habían sido contaminadas con pensamientos de sodomía, de perversión, y pervirtieron con el Padre. Pues todas esas cosas que tú ves ahí, tenemos que tener coberturas de Dios, cuidar nuestros pensamientos. Y aunque a ti se te revele lo que sea, hermano, había una cosa que yo decía a mis hijos: si me toca perseguirlo a palo por el edificio de persigo, yo les digo a la gente, yo no sufro de vergüenza. Amén. A mí no me da vergüenza que se burlen de mí, a mí no me da vergüenza, porque mientras yo tenga Dios, yo sé que tengo salvación eterna. A mí no me interesa si la gente me quiere o no me quiere, a mí no me interesa que la gente me quiera, a mí me interesa es agradar a Dios. Porque al final, si tú estás buscando que la gente te quiera, la gente mataron a Cristo.
Lo único que tú tienes que tener es que agradar a Dios y tu testimonio transforme vidas. Pero esta prédica no es porque ella es dura, no, esta prédica es porque es necesaria hoy para ti, para mí. Y si algo sabe mi casa y mi hogar, es eso. Que puedo ser muy suave. Sí. Porque Pablo dijo, con vara, con amor y espíritu mansedumbre. De todas las formas. Pero hay algo que tú no puedes dejar tocar. Y es tu fe. Tu fe en Cristo. Porque Él creyó en ti. Y eso tienes que cuidarlo. Amén. Porque, hermanos, yo he tenido personas, yo veo, hermano, cuando una persona está contaminada en hablar, está llena de llagas espirituales. Pero he visto gente que tiene llagas en las espaldas. Y digo, ¿con quién están dando? Y yo a veces lo llamo y les digo, te quiero mucho. Lo que no está entendiendo la gente que estoy diciendo, acuérdate. Llagas espirituales quiere decir que están en inmoralidad, que están siguiendo sus deseos, sus pensamientos. Oro por ellos, para que una vez que conocieron a Cristo regresen. Nosotros como pastores, pero sobre todo como hijos de Dios, y que predicamos un evangelio de poder, porque Pablo en 1 Corintios 4 está hablando que el evangelio es poder de Dios, y tienes que darle valor a esa sangre preciosa. No solamente rezar y orar, es mirar tu corazón. Te puedes vestir como reina de belleza, pero el corazón no conoce a Dios. Amén. Amén. Dios quiere sanidad del corazón. Hoy damos la gloria al Señor por esta palabra. Hoy la invitación es que la espada de la fe es para que tú la defiendas. Que no importa lo que pase, lo que digan, lo que piensen, pero al final ellos van a muerte. Y Pablo no quería que Corintios, su trabajo, se perdiera. Porque él es testigo de Jesús. Y sabe una cosa, por si crees que estás haciendo cosas con Dios, entre el cielo y la tierra son los testigos. Todo lo que pase entre el cielo, la tierra y debajo, y en todo lo que existe en el universo, tiene que comparecer a un juicio de Dios. El pecado, hermano, sale, se nota, se ve. Pero los que no lo ven son los que te complacen y te dicen, sigue haciendo eso, que te apoyan en lo que te... Por eso digo eso en esta iglesia. Siga sosteniendo eso. Entonces, toda tu forma de actuar, dice que Dios es para todos. Dice que Dios le da bueno y a malo. Dios no es mal papá. Tú como papá, yo como papá, le damos a todos nuestros hijos, le hablamos y todo eso. Y sin embargo, cuando vemos su mayor necesidad, nosotros le ayudamos. Pero el camino, ahí está escrito el Salmo 37, el camino de los justos y el camino de los malos. Y arranca las canciones con el Salmo 1. Como para que nosotros no tengamos sino que decir, reflexionemos un tiempo en que yo no sé qué te puede pasar. Yo no sé qué cosas te han apartado de Dios. No sé qué decepción, no sé qué cosas haya pasado en esta vida. A veces pasamos dificultades grandes. Hemos sido probados, pero hay una cosa, que Dios nos amó. Y mientras Dios esté diseñando nuestras vestiduras, nos esté alimentando, y mientras tú creas en lo que Dios dijo de ti, entonces, hermano, avanza. Porque cuando vas a tratar el hombre es experto en dar espalda, pero Dios no te la va a dar. Pablo conocía de eso, pero Pablo tenía fe de que todo el que él pudiera salvar y llevarlo con la verdad, Cristo lo hacía. A Pablo trataba con amor, pero Pablo conocía la conversión sincera, porque él tuvo una conversión sincera. La conversión y la fe genuina se conocen. Y un hombre que se convirtió, dejó todo, no le interesó nada, sino conocer más y seguir predicando la palabra. Él aún en la cárcel convirtió a presos, pero él sabía quién era y quién no era. Por eso hoy Dios también nos ama. Jesús lo dijo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias están allí en Apocalipsis capítulo 2. Es para dar un testimonio que tú y yo debemos mantener la fe. Que debemos mantener nosotros nuestra pureza. La pureza no es el yo soy más puro que el otro. La pureza es hablar de Cristo. La pureza es dar un testimonio. Y ya dado uno, sigue avanzando. Hay gente que necesita tu palabra.
No te puedes quedar sentado esperando que todo cambie, sino que el trabajo es de cada uno. ¿Qué dijo Pablo? El trabajo es de ustedes. El trabajo es tuyo. El trabajo es mío. Yo te puedo instruir, yo te puedo decir, pero el verdadero cambio lo va a hacer tú. No lo va a hacer una religión. Si por religión es, hermano, si usted está peleando religión, condénese usted solito. Pero Pablo no pelea religión, porque aquí hay exhortación para todos. El mal infiltra todas las partes. Si es capaz de infiltrar con un pensamiento, pues yo tengo que decirle, Señor, que transforme nuestro corazón. Amén. Hoy te pedimos, Señor, que todo lo que no sea tuyo, Señor, seas tú reprendiendo, Padre. Hoy, a través de esta palabra, y como esta palabra, que por tu fe se ha transformado en tu corazón. Y que hoy, Señor, a través de tu espada de la fe, que seas tú ganando y haciendo victoria en nuestros corazones. Que no complazcamos a hombres sino a Dios, porque aquí está claro que no podemos complacer a hombres, sino mirar las Escrituras. No condenar a nadie, cada quien verá. Después que tú prediques, tú lees la palabra, tú oras por ellos, tú intercedes, pero tú tienes que cuidar tu salvación, igual que yo tengo que dar a mí. Y tengo que ser el testimonio, porque muchas veces el enemigo va a atacar tu casa, pero no importa. Yo sé que Dios, que tú eres hijo de una buena piedra, y se llama Jesús. Y Dios, lo que ya me escoge, la casa que ya me cae, la respalda. Por eso yo hoy, cuando estás escondido bajo la mano de Dios y la gloria de Dios está sobre ti, puedes predicar. Pero también Apolo predicaba con denuedo, porque leía, estaba enamorado, y Dios le respondió con el ungimiento por medio del apóstol Pablo. Así que no hay pequeños ni hay grandes, ni es la iglesia más grande, ni la de 2 miembros, ni de 3 miembros. Es que le agrade a Dios. Esa es la palabra que Dios me da hoy, que tome pasos de fe y que esta palabra, a través que el Señor nos regala, recibamos las bendiciones. El Señor cambió, pero realmente era como, disculpa, la prédica se dio pues a la forma que Dios quería, pero yo sé que la palabra es para todos. Y habla del ministerio de los apóstoles. Amén. Pero también habla que Dios no trabaja aquí para enseñar a la gente a hacer plata. Dios nos enseñó para traer salvación, porque le dijo a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que vayas por tu casa, pero es que Zaqueo había subido, se había arrepentido, había dejado todo lo del mundo para seguir a Cristo. Amén. A veces queremos tener todas las honras de Dios, pero sin ser parte de ese pueblo. Y de pronto, capaz que es el diablo que te estaba diciendo a ti, diciendo, que yo estoy así, pero no. Si es por plata, hermano, por ahí cayó Judas. Amén. Así que no importa lo que te pase, tu sueño lo conoce. Dice que nosotros estamos en 2 reinos, pero tú escoges para dónde vas a ir. El que lo puede escoger eres tú. Amén. Vamos a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a nuestra palabra, Señor, para darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres mi Dios, tú eres el Rey que nos guía. Dice aquí, Señor, tu palabra, en Miqueas 11 y 13. Si alguno andando, capítulo 2, versículo 11 al 13. Si alguno andando en el espíritu falsecerá, mintiendo diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. O sea, lo que tú buscas, te lo tienen ahí. Pero tú buscas lo de Dios, pues mira lo que viene. Versículo 12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, el remanente. Y tú y yo estamos anexados a ese resto, a ese remanente. Pero el que lo va a juntar es Dios. Lo entenderé como ovejas de morra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por multitud de hombres. El aprisco de Dios es un cerco. Está recostado bajo su cuidado. Amén. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta. Jesucristo es la puerta. Él es el primogénito, el que abrió brecha. Él es el que abre camino. Y pasarán la puerta, Él es el que la abre. Y saldrán por ella, saliendo de esclavitud,
para que haga algo, y el rey, Jehová de los ejércitos, pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Nuestro rey del corazón, Jesucristo, pero quiere decir que Jesús tiene la aprobación del Padre, y Jesús nos aprobó a nosotros, tenemos la aprobación de hacer la obra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace con su presencia. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús, a ser hallado inscrito en el libro de la vida y no ser borrado nunca. ¿Sabes? Esta predica, yo espero que no le pongas un like o la pases de vista. Dios espera que tú la estudies, y yo también. Para estar aquí, el Señor dice que el que va a la cabeza de todo es nuestro Padre, pero la piedra del ángulo aquí es Cristo. Así que te invito a recibir a tu Señor Jesús de todo su corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y que seas hallado escrito en el libro de la vida. Del todo lo que te estoy hablando, el que no engañes tú mismo, porque Dios nos conoce a todos. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza Salamanca, dándole la gloria a Dios, y que hoy la mayor cosa que puedes guardar es tu testimonio. Pablo dice, nos habló de todo lo que él pasea, amén, pero él es el que nos rodea de su favor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarda, y como dice Calabaza, yo sé que tú estás aquí, Señor, deja que Él haga la obra. No te dejes vencer nunca más por obras que no van de acuerdo con Dios. Muchas personas han caído, pero esta palabra no fue para condenarnos, fue para exhortarnos. También me exhorta a mí a permanecer en la fe. Hoy yo te invito a que hoy tú vuelvas a casa y que dejes de pensar tantas cosas y lee la Biblia. Porque la Biblia realmente, la palabra es el testamento tuyo y mío. Yo no puedo descuidar mi testamento. El mundo nos enseñó a buscar testamento de riquezas del hombre, que para el papá, vamos a pelearnos, a matarnos por eso. Pero ojalá todos, si tú y yo peleáramos este testamento, ya la tierra estaría totalmente conquistada. Pero este testamento es para el que busca los deleites del Padre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre ti. Jehová te guarde y te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga en ti misericordia y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga. Y esta es la palabra que dice: subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirá un camino y pasarán la puerta. Y saldrán por ella, por la de Cristo. Y su rey, el que nos dirige delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Que Dios te bendiga y que tu fe se te sostenga y que alcance para lo que Dios quiera hacer en ti. Bendiciones. A Dios sea la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ese milagro lo puedes recibir ahora. Un corazón entregado a Cristo. A ti sea la gloria, Padre eterno, Padre amado. Gracias por este momento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.